Estamos en contacto con Javier Ordóñez Fuentes. Él es asambleísta por América Latina, el Caribe y África. Es miembro también de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales. Suponemos que también está pues en uso de licencia. ¿Cómo está, asambleísta Ordóñez? ¿Nos está escuchando? Sí, buenos días. Mucho gusto, gracias. Sí, estoy con un poquito de intermitencia, no sé cómo me escuchen. Perfectamente, acá lo escuchamos bien. Asambleísta, estamos acá Gustavo Espinosa y Jimmy Jairala. ¿Usted también solicitó licencia? ¿Está trabajando en Ecuador o está en otro país haciendo proselitismo como corresponde en uso de la licencia, no? Así es, sí, estoy en uso de la licencia justamente para poder transmitir y posicionar las ideas y lograr que la gente entienda por qué debe tomar la opción del sí. En este momento todavía estoy en Quito, estoy viajando para Bogotá el día de mañana y pues obviamente el equipo que nosotros tenemos en cada uno de los países de América Latina ya está trabajando con las bases, con la gente, transmitiendo el mensaje del presidente Noboa. Bueno, como estos equipos que tienen todos los asambleístas que representan a los migrantes, deben haberles transmitido ya algún feeling de cómo están las cosas afuera. ¿Hay interés de los migrantes? ¿Están en realidad atentos a lo que va a ser la consulta popular? Sí, estar representando a los ecuatorianos en el exterior es una responsabilidad muy grande porque debemos mantener comunicación permanente, estar escuchando todo lo que nos dicen a diario, pero en este caso puntual la gente está muy interesada porque en los países de América Latina han visto las realidades que se asemejan o que se diferencian del Ecuador y quieren que pues haya los cambios necesarios, sobre todo porque la intención de cada ecuatoriano que está afuera es tener un Ecuador al que quieren regresar, al que puedan regresar, y eso ha hecho que estén muy pendientes de la constitución, de la consulta popular, pero hay una cosa que hay que entender mucho. En el exterior no es obligatorio votar. Y la mayor parte de ecuatorianos que migramos, pues obviamente están dedicados a sus funciones de trabajo, por lo que históricamente ha habido ausencia o ausentismo muy marcado, a excepción de las 3 últimas votaciones donde ya se ha podido presentar mayor cantidad de personas y de ecuatorianos votando. Tenemos plena seguridad de que eso también se va a dar y la muestra fue que en las últimas elecciones el presidente Noboa en América Latina puntualmente y nosotros logramos el 76% de aceptación. Claro. Ahora, ¿usted cree que, considerando que no es obligatorio el voto, no sé si es que esto quepa para analizarlo o hacerlo en la Constitución, pero que se apunte a un cambio que haga el voto afuera obligatorio, o usted considera que es complejo para los compatriotas? Le voy a dar mi opinión muy personal. Yo creo que es muy complejo hacerlo obligatorio. ¿Por qué? Porque en el momento en que una persona, un ecuatoriano, llega a un país, se centra o se enfoca en la realidad nacional, o sea, la realidad del país que lo acoge. Eso hace que esté pendiente de cumplir horarios de trabajo, que esté pendiente de cumplir las obligaciones del país. Y muchas veces no le queda tiempo, y yo voy a tomarme a hablar más bien de los ecuatorianos que están, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que tienen horarios de trabajo sumamente fuertes. Claro. Entonces, a veces les queda como que muy complicado. Pero eso no quiere decir, y marca algo que yo personalmente creo, el ecuatoriano en el exterior que vota lo hace por convicción, por cariño del país, por querer mejorar, más que solamente por la obligación que a veces pasa a los que están dentro del Ecuador. Claro, le decía esto porque de repente, no sé, no tengo la cifra a la mano, de repente es muy poca la presencia de ecuatorianos que votan afuera y llegan asambleístas, lo digo con mucho respeto, no es por usted en general, con una votación baja, ¿no? Por eso tal vez habría que ver a lo mejor campañas de, qué sé yo, de comunicación más intensas para que se interesen más en los temas nacionales, ¿no? Sí, algo que nosotros hemos venido trabajando e impulsando con Cancillería es que los consulados sean más cercanos a los ecuatorianos en cada país. ¿Qué sucedía en administraciones anteriores? Los consulados solo eran cajas de resonancia de lo que decía Cancillería o de lo que pasaba en el Ecuador. Y pues obviamente cuando uno realmente vive dentro del país, más bien vive fuera del país, lo que uno quiere saber es qué está pasando en mi comunidad, en la ciudad donde vivo, en el país donde vivo, en relación a la
la al consulado o a la embajada que es de mi circunscripción. Entonces, lo que estamos tratando es de que cada consulado le dé personalización al ecuatoriano, le informe de lo que pasa y obviamente también le informe de lo que está pasando acá. De esa manera poder atraer más a los ecuatorianos y que no pierdan ese sentido de pertenencia. También sucede que al no necesitar muchas veces el carnet de votación o el certificado de votación para hacer trámites en el país donde están, pues obviamente no le dan la importancia necesaria. Pero en el momento en que regresan al Ecuador ven que sí se necesita eso, entonces ahí es cuando empiezan el tema de regularizarse. Y finalmente, para el empadronamiento, sucede en algunos países que por desconocimiento los ecuatorianos no se acercan a empadronarse en el exterior o a votar en el exterior por miedo a tener por su situación migratoria y por miedo a tener alguna retaliación. Entonces lo que estamos haciendo es informándoles que no tiene nada que ver la situación migratoria con la posibilidad de ejercer sus derechos de ecuatorianos. Claro, déjeme pasar a otro tema porque acabo de recordar que usted está enfrentando por el momento me imagino que está en la etapa de investigación, un señalamiento del asambleísta de la RC5 Guido Mendoza. Entiendo que usted habló en una intervención pública, se refirió con el término de mafiosos a sus colegas de otra bancada. Y esto es lo que a usted lo tiene en este momento pues sometido a este tema. ¿Qué tiene que responder usted al asambleísta Mendoza respecto de esto de calificar de mafiosos a otros colegas? Bueno, yo en ningún momento los llamé mafiosos, hay que ser muy específico. Lo que dije es que ellos representan y defienden a la mafia. Y pues básicamente lo que ellos han hecho siempre que nosotros como bancada hemos presentado proyectos que respaldan Fuerzas Armadas, que refuerzan la seguridad, ellos siempre se han opuesto y han estado del lado de quienes infringen la ley. Además, su cuerpo estructural o el tema de su partido político está rodeado de personas con problemas judiciales, que tienen persecución policial, que tienen órdenes de captura, que están presos. Entonces lo único que yo he hecho, y en estricto derecho de lo que significa la mafia, es una estructura organizada que mantiene personas con problemas policiales, etcétera. Entonces en ningún momento yo les dije o fue un ataque personal, simple y sencillamente es lo que es. Lo llamé por su nombre y decir las cosas, y como lo dije en una publicación, si yo estoy diciendo algo que no es cierto, pues obviamente tienen todo el derecho de reclamar, pero esto no es así. Nosotros ya mandamos nuestro descargo. El día viernes tenemos una comparecencia, las dos partes ante el Consejo de Administración Legislativa, y pues obviamente ellos serán quienes diriman y tomen una decisión. Yo me ratifico que en lo que yo dije, primero es lo que el Ecuador piensa, y segundo es lo que se ha demostrado por todos los juicios, por todos los señalamientos y por todo lo que pues es de conocimiento público y notorio. Claro, continuemos, Gustavo. ¿Cómo está, señor asambleísta? Qué gusto poderlo saludar por esta vía. En cuanto a los votantes en el exterior, estoy revisando que de su jurisdicción Latinoamérica, el Caribe y África hay 26.132 electores en 42 juntas y que hay requisitos para poder acercarse a manifestar su voluntad. Me llamaba un poquito la atención y me interesó su llamado a las representaciones consulares y diplomáticas de Ecuador a que difundan más información para atraer más electores. Veo que la que tiene mucho menos electores es justamente su jurisdicción, lógicamente porque el ecuatoriano migra mucho más a los países más desarrollados económicamente, donde van a encontrar una oportunidad laboral. Pero ¿qué más hacer en su jurisdicción, señor asambleísta? Bueno, algo que hemos venido haciendo incluso desde antes de entrar en la política es tratar de identificar el tipo de migración que existe en cada país. No todas las migraciones son iguales dependiendo del país al que van. ¿A qué me refiero? La migración, por ejemplo, de ecuatorianos que van a Panamá, en su mayoría son de carácter empresarial, de tipo comercial, de personas que van a establecerse para tener vínculos comerciales con el mundo entero. No así, por ejemplo, la migración que va a Argentina, que en su gran mayoría es migración estudiantil, que lo que busca es oportunidades de mejora
bueno, voy a ser redundante, de mejora estudiantil. Y por ejemplo, la migración de Perú y Colombia son muy diferentes del resto, incluso del mundo, porque nosotros al tener fronteras abiertas existe una migración irregular muy frecuente. Entonces, al poder cruzar incluso a pie sin necesidad de presentar pasaporte o pedir permiso para entrar al otro país, hace que sea muy irregular la cantidad de personas que entre. Entonces, lo primero que hicimos es identificar eso para poder, y lo que decía, para poder trabajar con los consulados para que a cada comunidad se le presente una solución o se entienda la necesidad de cada comunidad. No pasa esto en el resto del mundo, pues obviamente la migración se hace de manera un poco más formal o por vías más convencionales. Somos la circunscripción con menor número de votantes, pero somos la circunscripción con mayor porcentaje o con menor porcentaje de ausentismo. Entonces, hemos venido trabajando, como les decía, en el concientizar a las personas de la necesidad de estar involucrados con el país, de que se entienda que no por habernos ido del Ecuador dejamos de ser ecuatorianos o de preocuparnos con lo que pasa en el Ecuador. Y al lograr hacer eso, nosotros estamos logrando identificar problemas. Y inclusive, al no necesariamente es parte de las funciones de un legislador que estaría establecido el fiscalizar y legislar, pero sí debemos ser los facilitadores de la mejor calidad de vida de los ecuatorianos. Y ese es el trabajo que hemos hecho y creo que pues estamos teniendo los resultados y está a la vista. Perfecto, bueno, suerte en la campaña, asambleísta Javier Ordóñez Fuentes. Que tenga usted un buen día y un buen viaje. Un placer haber estado con ustedes. Gracias por darle la importancia a los ecuatorianos en el exterior. Esto yo lo valoro mucho y como les dije al principio, nuestro trabajo y el trabajo del presidente Daniel Noboa es crear un Ecuador al que todos los que un día nos fuimos queramos regresar. Gracias. Muchas gracias, asambleísta Javier Ordóñez.